Experimento vida estoica, día 40. A falta de tan solo 10 días de finalizar este experimento, que probablemente prolongaré como estilo de vida al menos por un tiempo indefinido. Ciertamente no voy a seguir los parámetros tan extremos que estoy siguiendo ahora, pero sí que voy a seguir la mayoría de los hacks o de las optimizaciones o de las mejoras estoicas que estoy llevando a cabo en base a los preceptos del estoicismo. Hoy estoy en Alcoy, en casa de mi abuela, donde he venido a ver a mis familiares antes de que empiecen las navidades, porque las navidades las voy a pasar en un retiro de meditación vipassana durante 10 días, sin hablar, sin mantener contacto visual, 10 horas al día meditando, sin desconectado y aislado del mundo en toda su totalidad. Y estoy en casa de mi abuela, y hoy una de las partes interesantes del día han sido tratar de explicarle a mi abuela que iba a dormir en el suelo, incluso en su casa. Llevo con el día de hoy serán 40, bueno, en realidad será 41 días ya, 41 días de estoicismo, 41 días durmiendo en el suelo, misma ropa, bueno, aunque te sea una mancha aquí, lo he lavado ahora mismo, y hoy estoy sometiéndome un poquito más al frío, porque era algo que sabía que me iba a encontrar aquí en Alcoy. Entonces, cuando he venido a Alcoy, he tratado de llevar la mínima ropa posible. De hecho, estoy sin calefacción, casi en plena noche ya, y he decidido tener menos ropa, ni un batín, ni nada que me pueda abrigar, para sentir más frío. Hoy, esta noche, iba a salir por la noche a correr con exposición de frío, es decir, con camiseta de manga corta o sin camiseta, a 5 o 6 grados, pero como se me ha hecho muy de noche, voy a salir mañana por la mañana. Saldré con camiseta, y ya cuando esté por el monte o por algún sitio donde nadie me pueda ver mucho, que no entre en la ciudad, me quitaré la camiseta y veremos esa exposición al frío a 6-7 grados que hay ahora mismo. Y la verdad que hoy me estoy llevando cosas nuevas para el kit de herramientas del estoicismo, y una de ellas ha sido el ver un momento exacto donde iba a juzgar a una persona, en esta ocasión a mi madre, y antes de juzgar, decirme a mí mismo por dentro: Isra, ¿pero quién eres tú para juzgar a otra persona? O sea, ¿quién eres tú para que me parezca, o sea, ¿quién soy yo para que me parezca bien o mal algo de otra persona? ¿Quién eres tú para que algo de otra persona te parezca bien o mal? Es como cuando te atacan, ¿no? ¿Por qué te enojas? Porque si lo que dicen cuando te atacan es incierto, no tienes por qué montar en cólera. Y si lo que dicen es cierto, no tienes por qué montar en cólera por la verdad. Esto es lo mismo. ¿Quién eres tú para sacar una conclusión de alguien que no eres tú, que no puedes controlar y que no depende de ti? Entonces esto me ha hecho ver una nueva dimensión, ¿no? De, vale, ok, lo he visto. Y luego me he dado cuenta cómo he visto con amabilidad, ternura, bondad, incluso con compasión, el mal humor, la ira y lo desagradable que han sido varias personas que me he cruzado hoy en el camino, pero no conmigo, porque entiendo que esas personas tienen una razón para ser como deben ser, y no hay nada de malo. Es tan solo nuestra interpretación del mundo en relación al choque que esa persona tiene en nuestro contexto, lo que hace que nosotros saquemos de nuevo un juicio. La mentalidad es el enemigo.
la mentalidad inadecuada. Las expectativas son el enemigo y los juicios son el enemigo. Porque eso es lo que nos aparta de poder vivir tranquilos. Hoy estaba aquí hablando con mi abuela y yo le estaba contando, no sobre el estoicismo, porque es un poco complejo para explicar a una mujer de 88 años, pero ella me explicaba que no podían ni siquiera comprarse ropa, ni zapatos, tenían que ir con ropa prestada. Y decían que no había nada más que hacer que trabajar, porque no podían hacer otra cosa. Y que ni siquiera ha podido aprender, ni siquiera ha podido leer. Mi abuela no sabe leer. ¡Wow! Y esto te hace pensar la oportunidad que tenemos cada día de cambiar lo que realmente importa. Yo creo que vivir bien no es vivir más. Yo creo que vivir bien tampoco es vivir todo lo que podamos. Vivir bien es vivir hasta donde creamos que debemos vivir y cómo creamos que debemos vivir. Pero claro, para eso tienes que tener un sistema de valores bien marcados, ¿no? Creo que el estoicismo puede ayudarte en ver cosas que no ves y en tratar la vida como realmente es. Algo que es complejo porque no logramos atisbar o divisar, sería mejor, divisar ni siquiera un atisbo de lo que la vida es hasta que te vas. Así que empieza a darte cuenta de lo que es la vida. Lánzate a ello, abriéndote a ello. Y para eso tienes que desechar la fortuna, despreciarla, eliminar o despreciar o ignorar el placer, la banalidad, lo mundano, las apariencias toscas. Vivir con lujo o con privilegios, sí, pero no desearlos. Y someterte a lo que venga y lo que tenga que ocurrir, porque lo que tenga que ocurrir y lo que ocurre está fuera de tu alcance. Cuando empiezas a practicar alguno de estos preceptos, o todos si es posible, empiezas a ver que hay más allá de esta venda que nos ha puesto nuestra sociedad. Y entonces empiezas a ver lo que puede llegar a ser como tranquilidad. Y todo parte desde lo que decía mi abuela hoy. Justo lo he anotado. Que decía, lo ha dicho estas palabras, jodamos al suelo y engañemos al cielo. Porque para vivir solo tienes que vivir, no hace falta más. Acabo con estas palabras de mi abuela. Sabiduría práctica en su esencia. Seguimos con el experimento.